buenas tardes a todos y a todas. Pues nada, que estamos aquí para un momento de reflexión y de posterior compromiso. Cualquier reflexión y discernimiento de la situación política y económica pues requiere que posteriormente nos comprometamos con la realidad. Eso es lo importante. Esta tarde estaba leyendo un libro y hablaba de la desobediencia civil. Y estaba un poco interesante, porque alentaba precisamente en este momento donde los recortes de los derechos sociales, laborales, económicos, de nuestras libertades, del déficit democrático que estamos viviendo, pues requiere un compromiso desde la desobediencia civil. Y yo creo que eso es importante. Yo creo que debemos tomar conciencia de la situación y que nosotros, en nuestro compromiso y en nuestras luchas, tenemos que tener muy claro que las leyes, cada vez va a haber leyes más restrictivas, leyes que coarten más la libertad de la gente, que coarten cada vez más la capacidad de compromiso de la gente, y por tanto nosotros estamos legitimados en función de los derechos humanos y en función de los derechos constitucionales y en función de la dignidad humana, estamos legitimados a desobedecer esas leyes y por tanto a seguir luchando por otro mundo que sea posible y necesario. Claro, cuando uno habla de la desobediencia civil, es que acojona, la verdad que acojona, porque indudablemente cuando tú desobedeces una ley, pues tiene una repercusión. Te explican que es desacato, que falta la autoridad y toda esa historia. Y por tanto tiene unas consecuencias legales. Yo no sé lo que os pasará a vosotros, pero yo cuando pienso en esas cosas reconozco que me da miedo. Porque uno hace cosas buenas o regulares, pero buenas, y como está dentro de la ley, no pasa nada. La dificultad es cuando hacemos cosas buenas y están fuera de la ley. Por tanto, yo haré aquí un llamamiento para que tomemos conciencia de que tenemos que desobedecer las leyes en defensa de la dignidad de las personas, de cualquier persona. Yo creo que eso es importante. Decía Coy, cuando hicimos lo de esa concentración, manifestación, cuando presentamos el documento En nombre de Dios, basta ya de sociedad familia y empobrecer familia, la persona lo primero, pues nosotros no pedimos permiso a la elección de gobierno, nos negamos a pedirle permiso. O sea, dijimos de no pedirle permiso. Y recuerdo, digo, como anécdota, me da un poquito de humor a veces. En la situación de sufrimiento de la gente, un poco de humor también es bueno. Cuando llegó una unidad antidisturbios, los furgones, que siempre cuando hay movimiento de gente aparece, bajó el jefe de la unidad y le preguntó a nuestra compañera Sandra, que ella es muy graciosica, dice, oye, ¿esto qué es? Dice, esto, una manifestación de cura y monja. Dice el tío, dice, coño, lo que nos faltaba ya. Bueno, yo creo que ya termino porque hay mucho que somos muchos ponentes, justamente, y vosotros, realmente. Yo voy a repetir una frase y ya termino con esto, que la ha dicho el personaje ahora que es universal, ya sabéis quién es, ¿no? El Papa Francisco, que manda huevo. Eso me decía otro día un amigo que es agnóstico y socialista, y dice, aquí manda huevos. Digo, ¿qué pasa? Dice que la única esperanza, si el único aire fresco que venga del Vaticano, tiene cojones la cosa. Estaba hablando de Hollande, ¿no? Del presidente francés, de ciertas defensiones, todas esas cosas, ¿no? Bueno, la frase que dice que no nos roben la esperanza. Y yo voy a repetir esa frase. Que no nos roben la esperanza. Que sigamos luchando, si se puede, y que seamos perseverantes, y que hay que desobedecer las leyes. Y que lo sumamos. Y hacia adelante, compañeros y compañeras. Gracias. Hay una compañera de Joaquín que se llama Carmen Bell. Sobre todo en la huelga de hambre había una serie de monjas que me cuidaban y tal, y no llevaban hábitos. Y entonces le dije, después de 3 o 4 días, digo, ¿vosotros sois monjas?
Y Carmen Bel dijo, sí, somos monjas, pero monjas rebeldes. Entonces, bueno, Pabla Irene, que es de la Plataforma Afectados por Hipoteca de Madrid, es también psicóloga, aparte de otras carreras, y bueno, pues esta es de las personas que están dando cobertura al movimiento en Madrid, ¿no? Entonces tienes la palabra. Bueno, lo primero, agradeceros a todos y a todas que nos deis esta oportunidad de conversar con vosotros y con vosotras. Yo espero también ser breve y que luego podamos tener el debate y que sea fructífero y, como decía el compañero Joaquín, que de aquí salgan compromisos, ¿no? Compromisos de acción y de lucha. A mí me parece muy interesante una frase que decía Joaquín, por retomarlo, decía, hacemos cosas buenas que están fuera de la ley. Yo creo que a eso hay que darle una vuelta. Quizá los que están fuera de la ley son esos pocos que nos están imponiendo unas leyes que paradójicamente están fuera de la ley. Si nos fijamos en lo que debería ser la ley de leyes, que es la Declaración Universal de Derechos Humanos, esa nos reconoce todos los derechos fundamentales, la alimentación, la salud, la vivienda, el trabajo, la educación, nos lo reconoce todos. Y además nos dice en el preámbulo, esto lo dice mucho Rafa Mayoral, nos recuerda en el preámbulo que esa declaración se firma por los Estados miembros para que los pueblos no se vean compelidos al supremo derecho a la rebelión frente a la tiranía y la opresión. O sea que yo empezaría a pensar que quizá los ilegales son ellos y los legales y las legales somos nosotras que estamos defendiendo la vida digna y los derechos humanos, que es lo que nos pertenece. Eso creo que deberíamos empezar a señalarles. Cuando ellos nos dicen que somos nosotros los ilegales por parar un desahucio, que nos lo han dicho muchas veces, por ejemplo, o por ir a un centro comercial a coger alimentos de primera necesidad para personas que no tienen que comer, habría que recordarles que los ilegales son ellos, porque lo que en este país no puede pasar es que una persona pase hambre o se quede sin una casa cuando no tiene un sitio donde vivir. Esto creo que deberíamos empezar a señalárselo. Al final, en el tema de las marchas, en toda la organización de las marchas, yo creo que es muy importante preguntarnos quiénes estamos organizando las marchas. ¿Quiénes estamos poniendo nuestro granito de arena o nuestro granazo y levantándonos muy pronto por las mañanas y acostándonos muy tarde por las noches para organizar las marchas en nuestro pueblo, en nuestro barrio, en nuestras ciudades, si no es con las marchas en la plataforma Afectados por la Hipoteca, en el Frente Cívico, en cualquier espacio de movilización social? ¿Quiénes somos? Nosotros y nosotras somos los desposeídos, a los que nos están quitando todo, a los que nos están negando el derecho a vivir dignamente. Y nos lo están quitando, lo estamos viendo, yo no hace falta que me entretenga en esto porque creo que lo sabéis todos y todas igual que yo, nos están negando el derecho a la sanidad, a la educación, a la cultura, a la alimentación de calidad. Tenemos un montón de personas inmigrantes en este país que están encerradas en centros de internamiento de extranjeros y les deportan sin ningún tipo de garantía y viven en la más absoluta, les pretenden dejar en la más absoluta indignidad. Entonces, lo que vemos al final es que en este país se está produciendo una violación sistemática de derechos humanos. Las grandes mayorías sociales, los de abajo y las de abajo, los oprimidos y las oprimidas, los desposeídos, hay muchísimas formas en las que podemos llamarnos y reconocernos las unas a las otras, ¿no? En este proceso. Nos están negando todo, nos están intentando meter en una vida de precariedad permanente. Precariedad no solo en el ámbito laboral, precariedad no solo porque nuestras condiciones laborales son pésimas, precariedad, ya digo, porque no tenemos cómo garantizarnos una alimentación, cómo garantizar una educación para nuestros hijos y en mi generación ni siquiera para nosotros y nosotras mismas. Muchos de los compañeros que tienen mi edad, yo tengo 25 años, están teniendo que dejar la universidad porque no pueden pagársela. Entonces, frente a esa situación, una de las cosas importantes que a mí me parece señalar es que esto no pasa como un fenómeno natural, esto no es una casualidad o una cosa que pase como los terremotos o como un tsunami. Esto forma parte de un plan sistemático, de una minoría muy minoritaria social que tiene el poder y que está planificando nuestro sufrimiento, lo primero, porque teníamos el ejemplo de la compañera ahora, cómo se le saltaban las lágrimas por pedir ayuda para que no la echen de su casa. Esa minoría está planificando nuestro sufrimiento y nuestra pérdida sistemática de derechos. Y a esa minoría hay que señalarla. Esa minoría que es la oligarquía financiera, los señores banqueros de nuestro país, el señor Emilio Botín, el señor Isidro Fainé, los grandes empresarios que están tomando las decisiones en este país, mientras nosotros y nosotras, a consecuencia de sus decisiones para mantenerse en el poder y para seguir ganando dinero, nos tienen sometidos a una vida de precariedad, incluso en muchísimos casos cada vez más de exclusión social.
Porque cuando pierdes tu trabajo, después de perder el trabajo, pierdes la vivienda. Y además tienes problemas con la familia. Y eso dificulta el acceso a otros servicios básicos, a la sanidad, a la educación. Entonces, al final, nos condenan a la más absoluta exclusión, sin garantías de que volvamos a entrar dentro de lo que socialmente se considera como un estado normal. Una persona que tiene un trabajo y que tiene una vida normal, sin ningún tipo de lujo, pero vida digna, ¿no? Entonces, a esas personas hay que señalarlas, porque esas personas tienen un plan. Y eso es importante que no lo olvidemos. Esas personas tienen un plan. Esto no es una cuestión de buenos y malos. Es una cuestión de conflicto de intereses. Nosotros y nosotras queremos vida digna y ellos están dispuestos a que nosotros no tengamos vida digna para mantener sus intereses. Y por eso nosotros y nosotras no tenemos más remedio que organizarnos y defender nuestros intereses. No tenemos otro remedio. Y en esa línea van las marchas de la dignidad o las marchas contra el paro y la precariedad. En la línea de organizarnos, de reconocernos, de asumirnos como personas que somos capaces con nuestra acción colectiva de cambiar las cosas. Suena a discurso súper ilusionante y a lo mejor alguien puede decir ya qué complicado es, pero lo que estamos viendo es que se puede. Teníamos el ejemplo del SAT en verano, que salió además, tuvo un alcance nacional, en el que veíamos cómo unos cuantos compañeros y compañeras que están pasando hambre se van a un centro comercial y dicen, estos carros los saco. Estos carros los voy a sacar, que traigan aquí al señor que dirige el centro comercial, que les lo voy a explicar. Se lo vamos a explicar, clarito, para que lo entienda. Tenemos hambre, queremos comer y como no tenemos comida nos llevamos los carros. Nos puede contar el compañero. Y tenemos el ejemplo diario de la plataforma de afectados por la hipoteca. Los vecinos y las vecinas de forma solidaria y los compañeros y compañeras afectadas se van a la puerta de las casas y dicen, de aquí nos sacan a esta persona. Porque esta persona tiene que vivir aquí porque si no, no tiene otro sitio donde vivir. Es que es evidente, es de cajón de madera de pino. Y estamos reclamando lo que es nuestro. Y matizaría esto del reclamar, y con esto creo que voy a ir terminando. No se trata ahora mismo, pienso yo, de reclamar nuestros derechos, ni de pedírselos a nadie. Se trata de ejercerlos. No se trata de decirle al gobierno que nos dé casas, porque ya el gobierno nos ha demostrado que con quien está es con la oligarquía financiera, es con los poderosos, es con esa minoría de los de arriba que nos están intentando imponer nuestras condiciones de vida. Es el momento de ejercer nuestros derechos, de organizarnos, y cuando vamos a Madrid, en las marchas en este caso, vamos a ejercer, vamos a tomarnos las calles, vamos a tomar lo que nos corresponde. Y a dejar bien claro que nosotros no necesitamos pedirle a nadie nuestros derechos, sino que si ellos no nos dan lo que nos corresponde legítimamente, nosotros y nosotras tenemos fuerza suficiente para organizarnos y hacerlos valer sin ellos. Sin ellos. Es más, contra ellos. Para construir un sistema social donde no haga falta tener que pegarnos para tener una vida digna. Esto yo creo que es el sentido de las marchas. Yo creo que una cosa muy importante es que más importante que el día final, que evidentemente todas y todos vamos a estar muy contentos de que las marchas salgan adelante, es muy importante el proceso. Que en el día a día seamos capaces de convencer a nuestro vecino, a nuestra vecina, a nuestro compañero de trabajo, que si no se quiere ir hasta Madrid, que apoye de alguna manera este proceso. Cualquier otra expresión de la movilización popular, que nos sumemos, que asumamos conciencia de que nosotros y nosotras, si nos unimos y luchamos conjuntamente, somos capaces de construir esa vida digna que los de arriba nos quieren quitar. Y terminaría diciendo, dando un poema de un compañero latinoamericano, uruguayo, que se llama Alfredo Zitarrosa, hablando de la construcción de poder popular, que en definitiva es eso, ejercer nuestros derechos y organizarnos para hacerlos valer, y decía, no hay cosa más sin apuro que un pueblo haciendo la historia. No lo seduce la gloria ni se imagina el futuro. Marcha con paso seguro, calculando cada paso, y lo que parece atraso suele transformarse pronto en cosas que para el tonto son causa de su fracaso. Ánimo y adelante. He de reconoceros que efectivamente desde 2008-2009 estamos muchas personas peleando ya antes, porque, en fin, pero digamos para enmarcarlo en la crisis. Estamos peleando muchas personas para tratar de enfrentarnos, de denunciar una situación injusta y terrible. Situación que algunos hace ya 14-15 años, no porque tuviéramos la bola de cristal, sino porque viendo cómo iban las cosas se sabía que se iba a producir. Por lo tanto, cuando
Zapatero dijo que la crisis había venido de repente, nadie la vislumbraba, era mentira, porque mucha gente, muchas personas de ATAC, habían anunciado ya tiempo antes que venía, y venía por una fórmula de capitalismo nuevo, más duro, más rampante, un capitalismo que pretendía volver al siglo XIX y arrancar las conquistas del movimiento obrero, de los movimientos sociales, de los movimientos socialistas, de los movimientos comunistas, de los sindicatos que han ido conquistando en el occidente, en las potencias centrales, desde el siglo XIX hasta los años 80. Había que acabar con eso. Pero como había que acabar con eso, había que crear una crisis. Porque la crisis la han creado y la han fabricado. Porque la crisis, además, primero, está haciendo más ricos a los ricos. Segundo, está consiguiendo su objetivo de modificar las condiciones de producción, de modificar las condiciones de trabajo, de modificar incluso nuestra forma de vida. ¿A qué ha ido Rajoy a ver a Obama? ¿Qué es lo que ha vendido realmente? Lo que ha vendido realmente es venir a invertir en España porque allí ya está la gente dispuesta a trabajar por un puñado de higos. Eso es lo que ha ido a vender. Venir porque hemos hecho una reforma laboral y en España ya no existe la libertad sindical. No existe. Los convenios colectivos ya no sirven. Los pueden echar por alto cuando quieran. Venir a España a invertir porque si los ricos quebráis en algún negocio, aquí va a estar el Estado, como ha hecho con los bancos, para inyectaros el dinero que haga falta y que no perdáis. Si alguien del pueblo que tiene un tallercito de motos o tiene una tienda, el negocio le va mal y la quiebra, tiene que cerrar. Pero no viene nadie a darle dinero para que aguante el negocio. Pues eso es lo que se ha hecho con los bancos y no solo con los bancos. Porque hay uno de los temas que es uno de los objetivos de la Marcha de la Dignidad que no quiero que se me olvide, y es la lucha contra algo que es en estos momentos una de las tiranías más fuertes que tenemos. Y es la tiranía de la deuda pública, el negocio de la deuda pública. Nos están quitando dinero porque nos dicen que no hay suficiente, que no puede ser, que la deuda pública del Estado, que si debemos tanto dinero, que si España está endeudadísima, que si ha vivido del 65% de nuestras posibilidades, y resulta que el 67% de la deuda es de las grandes empresas del IBEX, no solo de los bancos, sino de grandes empresas, de gente como Florentino, como las Koplovich, como toda esa chusma a la cual le estamos pagando el dinero de su pinchazo en la burbuja inmobiliaria, a gente como los fachas de Polaris World de aquí de Murcia, que despilfarraron territorio, se cargaron territorio, han edificado donde no se tenía que edificar. Encima de eso han pinchado y ahora a esos tipos les estáis pagando su quiebra. Por lo tanto, uno de los objetivos de las marchas de la dignidad es decir que hay que acabar con el negocio de la deuda, que la deuda es un negocio y sobre todo hay un grito que a mí me gustaría que prendiera de alguna forma, y es que sí hay dinero, pero están los paraísos fiscales, está metido en inversiones, está en el fraude fiscal, hay dinero de sobra para, recaudando en condiciones, mantener un Estado social no solo como el que teníamos hace 5 o 6 años, sino mucho mejor del que teníamos, que no era un Estado social en condiciones. Es más, era un pequeño estado del bienestar. ¿Pero qué hacen para lograr imponer sus condiciones? Pues para lograr imponer sus condiciones nos hacen perder la dignidad. Nos hacen que estemos dispuestos a trabajar por lo que sea. El otro día en una encuesta gente joven decía que estaba dispuesta a trabajar como fuera y por lo que fuera. Y eso es parte de su dominación cultural. Nos hacen, por lo tanto, nos roban la dignidad, nos roban la cultura, nos roban todo tipo de libertades y además, para imponer todo esto, nos vuelven a amenazar y asustar con la represión. Ley de seguridad ciudadana, todo ley de muchos, esto es así como te digo, y si no ahí tienes la puerta.
despido total y absolutamente libre, trabajo precario y semiesclavo para que la gente no pueda asustar y también policía. Leyes represivas. Y además, cuando todo esto parecía que había mucha gente resignada, han habido toda una serie de luchas, es verdad. Está la plataforma de afectados de la hipoteca, están ocupaciones sindicales, están huelgas que han habido, huelgas generales que hemos tenido en este país, pero pensábamos que aquí faltaba algo, que aquí había algo que no, y cuando pensábamos que la gente estaba empezando a resignarse, estalla Gamonal. Y estalla Gamonal y la gente demuestra que no solo no tiene miedo a la represión, no solo no tiene miedo a la policía, sino que es capaz de enfrentarse y echar a la policía de su barrio. Y sí, hay 5 personas que en estos momentos están detenidas. Pero decirme, ¿vale la pena que nos detengan a 5, a 10, a 15, a 20 o a 25.000? Y si no lo hacemos, nuestros viejos se mueran antes, nuestros padres y nuestros abuelos, nosotros mismos, de los que estamos aquí, no muramos antes por el copago farmacéutico, que nuestros hijos tengan que volver a irse a Alemania como se fueron nuestros padres y nuestros abuelos, que nuestros jóvenes no puedan estudiar porque se acaben con todos los sistemas de becas, que vuelva a utilizarse el lenguaje franquista con total desfachatez de los infiltrados. Eso lo oí yo y muchos de los que estáis aquí lo hemos oído cuando éramos pequeños. Esos son 4 que vienen de fuera, esos son gente que se infiltra y mueve y rebota. Pues miren ustedes, yo soy un infiltrado. Todos los que estamos aquí somos infiltrados. Y es mentira que somos infiltrados porque estamos diciendo la cara y estamos diciendo que o montamos 1, 2, 3 o 100 gamonales o nos van a torear y a machacar. ¿Por qué vamos a hacer las marchas de la dignidad? Porque tenemos que recuperar la dignidad. Perdonad que sea así de claro. Tenemos que demostrar que somos dignos. Y la única forma de demostrar que somos dignos va a ser moviéndonos y movilizándonos por nuestros viejos y por nuestros hijos. Y a su vez, educando a nuestros hijos y diciendo a nuestros hijos que se tiren también para adelante, sin miedo y con todas sus consecuencias, porque vamos a estar detrás de ellos apoyándoles. Porque están defendiendo su futuro y están defendiendo nuestra vejez. Nuestra vejez está en peligro. Necesitamos hacer las marchas de la dignidad porque tenemos que demostrarles que sabemos que a pesar de las mentiras que están diciendo, la crisis no ha terminado. En más de 6 millones de familias el paro no ha finalizado y muchos de los que tenéis empleo estáis cobrando menos de lo que cobrabais hace 4 o 5 años. Sois más pobres, todos somos más pobres. Muchos estamos desempleados habiendo tenido trabajos dignos y sueldos dignos. Y ahora estamos desempleados y sin saber qué va a ser de nosotros mañana. Pues eso solo tiene una respuesta: luchar y luchar con dignidad. Y vamos a recuperar la dignidad porque estamos dispuestos a enfrentarnos a esta dictadura que la extrema derecha que gobierna en España está imponiendo con una de las democracias de peor calidad. Un jefe de Estado corrupto, un gobierno corrupto, un montón de ladrones robando que se las empresas y que se las compren. Eso no podemos consentirlo. Tenemos que enfrentarnos a toda esa corrupción generalizada del gran capital, de las grandes empresas y del gobierno, y no solo del gobierno, de otra gente que también está ahí. Y tenemos que acabar con esta dictadura y defender la libertad. Y tenemos que volver a conquistar la libertad sindical. Y por eso, las paradas y los parados, los precarios, las personas que quieren recuperar la dignidad, nos vamos a poner desde todos los puntos del Estado en marcha. Unos a pie, otros el día 22. Y el día 22 en Madrid vamos a hacer una gran concentración que va a ser un acto de lucha, que va a ser el inicio de una movilización social o que debe ser el inicio de una movilización social generalizada en todo el Estado español. Movilización social que también deberá ir acompañada de movilización política.
No nos podemos quedar en casa permitiendo que la extrema derecha nos siga gobernando. No podemos quedarnos en casa consintiendo que la fotocopia del partido gobernante aspire a gobernarnos, porque nos han fracasado, nos han fallado ya alguna vez. Y por lo tanto, como no queremos que nadie nos falle, como solo podemos fiarnos de nuestras propias fuerzas, vamos a avanzar y marchar sobre Madrid. Vamos a demostrar la fuerza que tiene el pueblo. Vamos a organizar nuestra respuesta política. Vamos a darnos un susto, porque mirad, nos tienen miedo. ¿Y por qué pensáis que ha acabado lo de Gamonal? En parte, aunque los vecinos no se fían y con razón yo haría lo mismo. Para que la mecha no prenda. Y eso es porque tienen miedo. Y nos quieren reprimir porque nos tienen miedo. Vamos a tener un poco de ánimo y pensar que no nos han aplastado, que no han podido con nosotras y con nosotros, que vamos a ser dignos sucesores de aquellas personas 8 horas en el mundo del trabajo y que consiguieron muchos beneficios, muchos de los cuales fueron conseguidos por luchas obreras durante la dictadura franquista y ahora nos están arrancando en democracia. Porque esta es una pelea entre el pueblo, entre los de abajo, entre la clase obrera y los de arriba. Y termino diciendo, las marchas de la dignidad deben ser inclusivas, deben estar en ellos todas aquellas personas que piensan que tenemos derecho a una vida mejor, todas aquellas personas que piensan que tenemos derecho a un Estado digno, pero también todas aquellas personas que están dispuestas a denunciar que la modificación exprés de la Constitución en su artículo 135 y el objetivo de déficit impuesto por la Troika son cosas que hay que laminar y que hay que acabar con ellas. Por lo tanto, ¿somos políticos? Claro que somos políticos, porque la vida es política. Y por lo tanto vamos a hacer política social y política de movilización, pero somos movimientos sociales porque hemos de recuperar conquistas y porque hemos de lograr más conquistas, porque lo que no puede ser es que en este país tenga que subirse una madre de familia aquí llorando y mientras tanto se hayan dado miles de millones a los bancos, porque no es posible que en este país haya gente que no tenga para la calefacción, no tenga para el butano, y pedorras y pedorros se estén paseando en yates tranquilamente, sin que nadie les haga nada por vergüenza. La lucha está, la lucha de clases existe, y existe sobre todo porque la practican los ricos. Vamos a empezar a ejercerla los pobres y la clase obrera. Y ya está, compañeros. Ahora va a hablar Diego Cañamero, que nos conocemos ya algunos años, por lo menos 3 años así. La primera vez que nos conocimos me miró así como si fuera Guardia Civil, claro, seguramente tendremos que ir a Guardia Civil. Pero bueno, el año 2011, en pleno 15M, yo me fui a Córdoba a una plaza a hacer una asamblea, era cuando íbamos montando plataformas afectadas ya donde nos llamaban, y María García del Coronil me dijo, Guillo, que tenemos aquí esta noche, vamos a dormir en el Coronil en la Puerta de un Desahucio. Y le pregunté la distancia, y bueno, cerca, me voy para allá, ¿no? Y bueno, pues fui para allá y estuvimos durmiendo en la puerta, ¿no? Mi tío se vino y durmió en su casa. Y bueno, yo a las 10 de la mañana, yo al Diego le decía, digo, que no viene la Guardia Civil, porque en Murcia cuando va la Guardia Civil o la policía es a las 7:30, ¿no? Y era a las 10 de la mañana y él decía, que sí viene, que sí viene. Y cuando vino y vi todos esos músculos así, de estos 2 metros, de los que saben dar palos, y bueno, tenía razón, sí viene. Y me metí detrás de una verja y bueno, yo antes de que me rompieran las viejas y me llevaran le decía, cuidado a mi crío, porque pensaba que no iban a meter los furgones, ¿no? Hombre, uno de los guardias civiles que me levantaron decía, ¿ves tú andando? Digo, no, vaya. Y bueno, hay que reconocer que me dejaron educadamente en el sitio, en el suelo, se me perdió la cartera y me la recuperaron la Guardia Civil. Y bueno, pues eso ya lo apareció un poco mucho y tal, y ya está, ¿no? Entonces creo que el SAT, Sindicato de los Trabajadores, es un ejemplo para este país. Si hubiera, yo que vengo del sindicalismo y así se lo he dicho anteriormente, concretamente el sector alimentario, pues yo considero que este país hace falta miles de sindicatos andaluces de trabajadores, miles de personas como Diego Cañamero,
Y el fenómeno de Mercadona fue un fenómeno que de pronto la gente vio lo que estamos viendo todos los días en las puertas de los mercadones y en las puertas de los supermercados, y es que hay pobres, y que hay gente que va a los contenedores a coger comida, etcétera, ¿no? Y bueno, pues pegaron un pelotazo y ahora él nos contará. Entonces, bueno, tiene la palabra Diego Cañamero. Bueno, buenas tardes noche. En primer lugar, estoy encantado de estar aquí con vosotros, Murcia, en este pueblo, que yo creo que era más pequeño, pero es el cuarto pueblo de la provincia de Murcia. Y la verdad que con 70.000 habitantes, por lo menos, no sé, 50 y tantos mil habitantes, 68.000 habitantes parece que pone, que es una ciudad bastante grande. La verdad es que últimamente cuando hablamos intentamos de que la gente entienda, o los ciudadanos entendamos, cuáles son los problemas. Incluso muchas veces nos esforzamos en buscar alternativas y diseñamos lo que realmente queremos que se podía hacer para solucionar los problemas. Hablamos de que la vivienda, si hay en España 3 millones de viviendas vacías, pues si se vino una normativa, una ley, ¿cuántos millones? 6 millones. Bueno, que en Andalucía tenemos un millón de viviendas vacías. Si la gente pudiera tener esa vivienda mediante una ley, que el gobierno se lo sacara, expropiando la vivienda o una renta realmente social para que la gente pudiera tener vivienda, no habría tanta gente sin vivienda. Si realmente, en vez de no ayudarle al campesino y no ayudarle a los autónomos, que han desaparecido 300.000 autónomos en el Estado español, 300.000. El 80% del empleo de una sociedad lo genera la pequeña empresa, los campesinos, los autónomos, 80%. Pues habría mucho más trabajo. Si hubiera crédito a largo plazo, bajo interés, y realmente hubiera un reparto de tierra, sobre todo en aquellos lugares del Estado español como Andalucía, donde el 50% de la tierra está en manos del 2%, y se fabricaran o se potenciaran las cooperativas y la comercialización, si se hicieran políticas de esas características, pues habría solución. Es decir, que todo el mundo sabemos perfectamente cuáles son las soluciones. Incluso si hubiera un control de los banqueros, hubiera auditoría para que realmente controlaran el dinero de los banqueros, para que incluso las grandes potencias realmente se le pusiera su impuesto correspondiente, para que el fisco, lo que es la hacienda pública, se recaudaran los fondos necesarios para que esos fondos necesarios llegaran a la pequeña empresa, a los campesinos, llegaran al tema social, a los jubilados, a las pensiones, a la sanidad, a la educación. Sabemos perfectamente que esas cosas, si se hicieran, cambiaría la situación, pero no se hace. Y por mucho que yo diga aquí, o lo que estemos en la mesa, cuáles son las soluciones, no basta con decir las soluciones. Podemos incluso diseñar el mundo ideal. Todos los días podemos diseñar el mundo ideal. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Porque perfectamente la receta la sabemos. ¿Cuál es el problema? El problema es la división del movimiento obrero. El problema es que la izquierda está totalmente troceada por toda la sociedad. Y cada uno con nuestra bandera. Y cada uno con nuestra filosofía de la alternativa. Y resulta que la izquierda, últimamente, por desgracia, se pelea mucho quién se pone en la pancarta. Cuando se va a discutir un documento, ¿dónde va la coma? ¿Dónde va el punto? Cuando resulta que hay que hablar, ¿quién habla? ¿Quién no habla? ¿Quién se pone adelante? ¿Quién se pone atrás? Cuando hay una lista o una candidatura, ¿quién va el primero? ¿Quién va el último? Ese es el gran problema de la izquierda. Y como eso lo saben perfectamente la derecha, saben que ellos pueden seguir con el rodillo, con la pisonadora, sacando leyes, sacando normas, aplastando todo lo que quieren aplastar. Y mientras tanto nosotros, que somos el 80% de la población, cada uno dividido en nuestros chiringuitos, en nuestros sindicatos, en nuestros partidos políticos, en nuestras asociaciones, en nuestras plataformas, que evidentemente hay plataformas y hay organizaciones, tanto sindicales como sociales, que se pelean todos los días y que luchan todos los días por mejorar las cosas, pero sectorialmente.
Hemos visto el movimiento de los profesores, hemos visto las mareas del tema sanitario, hemos visto la plataforma por los desahucios, hemos visto en Andalucía el SAC o los jornaleros ocupando tierra, pero el Estado, el gobierno tiene en su poder el boletín oficial del Estado. El Consejo de Ministros se reúne todos los viernes y ellos sacan leyes y normas, porque sabe perfectamente que lo que ha pasado en el barrio de Burgos, ellos ahora han dado marcha atrás, pero ese barrio, solamente ese barrio lo pueden apartar. Lo que ocurre es que el barrio estaba tomando un cuerpo en Burgos de mucho cuidado y de mucha aceptación, de mucha contestación, no solamente allí, sino que en Cataluña se preparan manifestaciones, en el País Vasco, en cualquier punto se están preparando apoyo. Y el gobierno al igual, el ayuntamiento ha dado un poco de marcha atrás, pero ellos saben perfectamente que mientras que las luchas sean sectoriales y cada uno vayamos con nuestra bandera y no seamos capaces de unir todo el mundo en un gran esfuerzo, con un gran martillo, que todos golpeemos a la vez, no vamos a acabar con esta injusticia. No vamos a acabar con esta injusticia porque ellos lo saben perfectamente. Y eso es muy importante que la izquierda nos lo metamos en la cabeza. No hay posibilidad de transformar la vida y las cosas como no sea con la unidad. Ellos tienen la policía, ellos tienen los jueces, ellos tienen los sinvergüenzas, los embusteros, los rateros, ellos lo tienen todo. Y el pueblo solamente tiene la unidad y tiene la honestidad y tiene la dignidad. Pero si eso no lo ponemos en marcha todos los días tenemos que poner eso en marcha, la izquierda no cambiaremos absolutamente nada. No cambiaremos nada. Y por eso estamos intentando nosotros, junto a mucha más gente, organizaciones sociales, de que esto sea, a partir de ahora, fundamentalmente la gran discusión y el gran debate en todo el seno de la izquierda. Unidad para golpear todos juntos. Unidad para cambiar la correlación de fuerza. Unidad para meterle el miedo a ellos y que el pueblo no tenga miedo. Unidad para ellos. Todas nuestras organizaciones. No hace falta que nos planteemos la elaboración de la Biblia, ni tampoco ningún testamento. Cosas muy concretas, muy fáciles. Y en el camino iremos tropezando o no tropezando, iremos fabricando o no fabricando, en el camino. Pero fundamentalmente lo que tenemos que tener claro, que la economía tiene que estar al servicio del ser humano, de las personas. Que la democracia no puede ser una frase vacía. La democracia, cuando no tiene pan, cuando no tiene trabajo, cuando no tiene futuro, es un circo, un teatro, es una mentira, un sarcasmo. Y hace falta que la democracia realmente sea del pueblo, de los ciudadanos. La democracia no es votar cada 4 años. Y si no nos gusta, pues resulta que no votemos al partido que estaba gobernando. Y resulta que votamos al otro partido que se ha recuperado. Pero el otro partido y los dos partidos son exactamente iguales, lo sabemos perfectamente, iguales. Se diferencia en algunas cosas, memoria histórica, temas de pareja de hecho, en algunos detalles, en algunas cosas, pero en lo fundamental circulan los dos partidos por la misma autovía, por la misma autopista. Cuando gobierna uno se pega un poquito más al arcén de la derecha y cuando gobierna el otro un poquito al arcén de la izquierda, pero van los dos por la misma autovía y la misma autopista. Y hace falta otra carretera aunque tengan más curvas y hay que tener valentía para crear eso. Ellos son muy inteligentes y nos dicen que parece que fuera de esto no hay nada, parece que hay el desastre, parece que hay un poquito la quiebra. Y ellos han demostrado que no gobiernan para el pueblo, gobiernan para las minorías, gobiernan para los mercados, para los ricos, para los especuladores, para los banqueros, pero no gobiernan para el pueblo. Y si no, que le pregunten a los pensionistas, que le pregunten a los jóvenes, a los estudiantes, a los jornaleros, que le pregunten realmente a los autónomos, que le pregunten realmente al pueblo, al 80% del pueblo, para quién gobierna. Lo ocurre que el pueblo no tenemos todavía la conciencia suficiente para entender que tenemos que golpear todos juntos. Mire usted, en Andalucía se habló mucho, del siglo XIX, del bandolerismo, ¿verdad? Había bandoleros que realmente, entre comillas, defendían al pueblo, defendían a la gente, tenían buen corazón, hacían cosas. Y otros a lo mejor no tanto. Pero José María el Tempranillo, con 50, que tenía 50 compañeros en su banda, llegaba a Sierra Morena y ni hacía congreso, ni
hacía informe y hablaba de los puntos, de las comas, de pancartas, y le decía a los ricos, se acabó. Mucho más práctico, porque hablamos mucho y hacemos poco. Y aquí no se trata de hablar, porque todos sabemos realmente cuál es el mal que tenemos. Es que resulta que no tenemos trabajo, que no tenemos vivienda, que los ricos se llevan los dineros, que los banqueros son unos ladrones, que los políticos son unos corruptos, lo sabemos, ¿verdad? Para quitar todo eso, ¿cómo se quita? ¿Participando en el mismo juego que tienen ellos o participando en el juego del pueblo? En la unidad del pueblo, en la sabiduría del pueblo, en la honestidad del pueblo. El pueblo tiene que poner el corazón en lo alto de la mesa y su alma, porque ellos tienen las armas, pero nosotros tenemos el alma. Ellos tienen el dinero, nosotros tenemos el corazón, y nosotros tenemos la honestidad. Ellos no conocen la honestidad ni la han tenido nunca. Jamás. Nosotros como sindicato andaluz de trabajadores, modestamente, no somos un gran sindicato, aunque aquí no somos grandes nadie, prácticamente. Incluso los que se llaman oficiales tampoco son grandes, nadie es grande aquí. Grande es el pueblo cuando se une, lo demás no cuenta para nada. Tú podrás ser un sindicato que, evidentemente, si eres grande, entre comillas, podrás negociar un convenio, podrás hacer algunas cosas, pero para transformar la sociedad, para ser grande y transformar la sociedad, falta la unidad de todos los trabajadores y de todos los ciudadanos, de todos los democráticos, y de todas las personas de buen sentimiento y de buen corazón. Y nosotros sabemos perfectamente que en Andalucía el SAC no es un sindicato mayoritario en afiliación, pero realmente somos un sindicato mayoritario en acción, en lucha, que estamos intentando por todos los medios contagiar a la población para que todo el mundo entienda que la única forma de cambiar las cosas es con la movilización social. Y nosotros cuando empezó, nos anunciaron el tema de la crisis económica, cuando nos dijo ya Zapatero por fin que había una recesión económica bastante profunda, pero que España estaba en buena situación, que podíamos ayudar, que teníamos solvencia, que nadie tuviera ningún miedo por las pensiones, que estábamos fuertes económicamente. Realmente cuando terminó en el 2008, recuerdo perfectamente, en el 2008, cuando Zapatero volvió a ganar las elecciones, pues resulta que nos dijo, voy a crear 2 millones de puestos de trabajo, voy a reducir el paro al 7%, voy a intentar por todos los medios que las pensiones sean en el salario mínimo, y el salario mínimo lo voy a poner en 800 euros, estamos en 640 y tanto, pero vamos, aquí 800 euros, y está aquella frase famosa, estamos en la creación de creación de puestos de trabajo, en la Champions League, la creación de puestos de trabajo, hablando en términos futbolísticos y todas esas cosas. Y después nada más que llegó y empezó a gobernar los 4 o 5 meses, nos dio hay que arrimar el hombro. Usted tendrá el IVA, hay que subir los 2 puntos, resulta que la jubilación hay que ponerlo a los 67 años, a los bancos les tenemos que dar 150.000 millones de euros, la ayuda a la dependencia, pues bueno, pues hay que recortarla, el tema del cheque bebé de los 2.500 euros por nacencia de niños hay que quitarlo, los 400 euros famosos, eso había que limitarlo, empieza a hacer una reforma laboral, bueno, porque había que contentar a los empresarios, bueno, todo eso nos dio después de aquella campaña electoral. Y sin embargo, pues después el Partido Popular, cuando no estaba gobernando, pues nos dijo, ¿os acordáis? Yo lo recuerdo, subir el IVA es un desastre porque eso significa perjudicar a la economía de los pequeños, de los autónomos, de las pequeñas empresas. Aquí lo que hace falta es un gobierno que le dé confianza a los españoles y a España para que inviertan, para que produzcan. Este gobierno de Zapatero está a la deriva, nos decía, y por lo tanto a los bancos hay que controlarlos, no se les puede dar dinero gratuitamente, hay que controlarlo. Incluso dijo, hay que controlar también la subida de la luz, la subida del gas, todas esas cosas nos dijo el señor Rajoy. Pero llega al gobierno, no tardó 4 o 5 meses como Zapatero, tardó un mes, eso es más rápido. Inmediatamente, reforma laboral, el IVA 2 puntos no, 3 puntos, el tema de los bancos 50.000 millones, de 150 le dieron 50.000 millones más, el tema de la luz y el tema del gas se disparan, autorizando el tema de la subida, etcétera, etcétera. Entonces, claro, vemos que los gobiernos prometen y no cumplen. Y cuando un gobierno promete en una campaña electoral un programa y no cumple, resulta que se sitúan ellos en la ilegalidad ética y moral ante el pueblo. Dicen que tenemos de nuestra parte la ley, pero la ley tiene que
fabricarse. Las leyes se fabrican fundamentalmente para defender a las personas, no las personas para defender las leyes. Y sin embargo, ellos hablan en que ellos están dentro de la legalidad, pero una legalidad totalmente corrupta, injusta, que el pueblo no puede admitirlo. Porque cuando tú prometes y no cumples, te sitúas en la ilegalidad. O alguien de aquí, votante del PSOE, votante del Partido Popular, dudo que haya mucha gente aquí, poca gente del Partido Popular, bueno, digo, votante de cualquier partido político, con su voto nadie ha podido autorizar para que en España haya 6 millones de parados. Ni con el voto de los ciudadanos nadie autoriza para que desahucien a 400.000 familias. Ni con su voto quieren que haya reforma laboral. Ni con su voto quieren que la jubilación sea a los 67 años y están hablando de los 70. Ni con su voto han dicho que le den a los bancos 200.000 millones. Ni con su voto quieren que suba al 75% la luz y el gas. Nadie con su voto ha dicho eso. Entonces, si ellos cogen el voto de los ciudadanos para hacer lo contrario del espíritu del votante, son ellos los que se sitúan en la ilegalidad, y el pueblo tiene que tener claro que está legitimado para salir a la calle y para decirle que no lo aguantamos, para decirle que no aceptamos estos cambios que están haciendo y se tendrán que ir. Pero hace falta que el pueblo entienda eso. Y eso es lo que nosotros como sindicato en Andalucía hemos intentado, modestamente, cuando hemos hecho las marchas por Andalucía, cuando hemos hecho las ocupaciones de fincas, porque las fincas realmente tienen que estar al servicio de las personas. La tierra no es una mercancía. Todavía, si me apuráis, todo tenía que estar en manos del pueblo. Las grandes industrias, las grandes fábricas. No un camisón, no una chaqueta, no un pantalón, no un coche. Las cosas que producen, evidentemente, en manos del pueblo. Pero si me apuráis, todavía una fábrica la puede fabricar alguien. Una lavadora, un televisor, una plancha o un frigorífico, la fabrica alguien. Pero la tierra no la ha fabricado nadie. Absolutamente nadie. Es un don de la naturaleza y tiene que estar al servicio de las personas, de la comunidad que la vive y la trabaja. Digo que es un don de la naturaleza, o para los creyentes será un don de Dios, pero nadie la ha fabricado y por lo tanto tiene que estar al servicio de las personas. Y por eso nosotros las ocupamos, tanto públicas como privadas, porque queremos que esté al servicio de las personas y no al servicio de la especulación, no esperando las subvenciones de Europa de la política agraria comunitaria, que es el plan de los ricos, para no hacer nada. Por eso ocupamos la finca. Ocupamos la finca y hacemos marcha. Y también cortamos las carreteras. Incluso llegamos un día y ocupamos la televisión andaluza, que era pública, que es pública, Canal Sur Televisión. Lo ocupamos. Porque estábamos cansados que solamente saliera la Pantoja y Bullán Muñoz en la televisión. Hay que hablar de los problemas reales de la tierra. Estábamos cansados porque nosotros, aunque tengamos toda esa idiosincrasia que tenemos en Andalucía, pero yo no represento ni al Rocío ni a la Semana Santa, no represento al chiste de Lepe. Yo quiero hablar en nombre de García Lorca. Quiero hablar en nombre fundamentalmente de la gente que ha luchado desde el antiguo. Quiero hablar en nombre de Seidedo, quiero hablar en nombre de Pérez de Álamo, quiero hablar en nombre de Blas Infante, quiero hablar en nombre de Carlos Cano, de la gente que han dicho, que han puesto, que han desafiado toda la injusticia en el pueblo andaluz. Y por eso nosotros ocupamos Canal Sur en una ocasión. Y también hemos ocupado los aeropuertos, el de Málaga, el de Sevilla. Decían ellos, es que ocupó un aeropuerto que tiene que ver con la lucha sindical, con los sindicatos, porque es la única forma que tenemos para que la prensa rompamos el silencio de la prensa que es vuestra. Queremos romper el poder mediático porque está a vuestro servicio y no está al servicio del pueblo, y por eso hacemos estas acciones tan contundentes de aeropuertos, incluso del AVE o de otros lugares. Ocupamos esas cosas fundamentalmente para dar con el martillo en la mesa, para poder hablar. Y cuando ocupamos el Carrefour y el Mercadona, como comprenderéis, no era solamente para alimentar a 4, 5, 6 familias, que se pueden alimentar con 4 o 5 carros. Era para denunciar el hambre, la pobreza del pueblo andaluz. Es que hay 350.000 familias que no tienen absolutamente nada. Es que en las colas en Cáritas y en los sitios donde hay iglesias, que hay en otros sitios, evidentemente, o en las colas de los ayuntamientos, en las colas, eso no falta, la iglesia no falta, está aquí la agricultura, pero no falta la iglesia. Perfectamente saben ellos que la iglesia forma parte, la estructura de la iglesia y el poder de la iglesia forma parte de la burguesía, no los curas, porque hay curas muy comprometidos, y los conozco. Aquí está el amigo Antonio, compañero Diamantino, que fue uno de los fundadores del sindicato Obreros del Campo, Diamantino García Costa, cura,
el cura de los trabajadores de allí de Andalucía. Y por lo tanto yo tengo una connotación fuerte cristiana, pero entendiendo el cristianismo fundamentalmente como Jesús, que se tiró fundamentalmente a los barrancos a defender a los pobres, a defender a los enfermos y a desafiar el poder romano. Fundamentalmente lo entiendo así, igual que el Che, o igual que Gandhi, igual que tantas personas que han luchado. Yo me identifico con esa gente. Y por lo tanto nosotros lo importante es que todas las personas que luchan y todas las personas que quieren contribuir a cambiar el sistema, bienvenido sea. Pero nuestra lucha en Andalucía, cuando hacemos fundamentalmente esa lucha del Carrefour Mercadona, era para denunciar la pobreza y el hambre. El hambre, porque cuando el hambre llama en tu puerta o la pobreza en tu puerta, no te pregunta qué partido le ha votado. Llama y se cuela y no se va. Y por lo tanto, cuando el hambre llama o la pobreza, hace falta responder con toda la dignidad del mundo. Decía el compañero, si detienen a 8 o detienen a 800, detengan a los que detengan. Otros sufrieron mucho más las consecuencias y desafiaron realmente un poder mucho más duro y más tirano, como era el franquismo, y muchos de nuestros abuelos perdieron la vida. Y yo creo que es muy necesario que también nosotros nos concienciemos, porque si queremos cambiar esta injusta realidad, nosotros tenemos que pagar, no ese precio tan alto, pero el precio alguna vez de ir a la cárcel, posiblemente. Hace poco tiempo, en Cádiz, 8 chavales fueron detenidos y estuvieron en la cárcel 14 días. Ya están en libertad. Hoy los de Burgos siguen estando, estos 5 compañeros detenidos, y habrá que hacer actos solidarios para que lo pongan en libertad. Porque a mí me parece que la justicia y la dignidad no tiene por qué tener precio. Es muy importante que el ser humano luche por ella con todas las consecuencias. Y nosotros hemos estado luchando en Andalucía, cuando hemos hecho las marchas, cuando hemos hecho lo del Carrefour. Evidentemente la prensa también le dio noticia a esa situación, pero le dio noticia, fíjense ustedes, para ridiculizar nuestras acciones, para criminalizar nuestras acciones, para intentar extremar nuestra situación. Ustedes sois de extrema izquierda, y nosotros hemos dicho siempre, somos de extrema necesidad, no de extrema izquierda. Y nosotros cuando nos dicen hay unos radicales, y nosotros decimos, la palabra radical significa ir a la raíz de los problemas. Y cuando nos dicen soy pro comunista o pro cubano o pro vietnamita, nos decimos somos pro de Andalucía, en nuestro pueblo andaluz, y por lo tanto queremos que todo esté al servicio de las personas. Y por eso nosotros hicimos todas aquellas acciones. Y ellos, la prensa, le rompimos el cerco mediático y venían todos en plan folclórico y en plan pandereta a intentar ridiculizar nuestras luchas. Incluso las 4, las 5, Intereconomía, nos llamaban. Y nos, bueno, aquí vienen esta gente y le damos pal pelo. Pero cuando íbamos también a hablar en esas televisiones, ellos hablan de la prima de riego, ellos hablaban realmente de un lenguaje que el pueblo no entiende. Y nosotros hablamos de que un frenador está en 6,25. Y nosotros hablamos de que un litro de aceite está realmente en el precio que tiene, o que una vivienda se paga lo que se paga, y que las bombonas de butano estaban en 12 y que están 16 o cerca de 17. Nosotros hablamos de los problemas reales que tiene la ciudadanía, y a nosotros nos entienden. Entre otras razones porque han intentado también buscarnos, a ver dónde estamos nosotros implicados, a ver si tenemos tierra, a ver si tenemos dinero, a ver si tenemos privilegios, a ver si hemos metido la mano en algún cajón, y nunca hemos metido la mano en un cajón. Yo he sido alcalde 10 años en mi pueblo. Nadie puede decir que yo me tomé un café un día y lo pagué con dinero del ayuntamiento. Jamás he cogido un solo céntimo del ayuntamiento que no fuera para invertirlo en el pueblo. Porque la política hay que entenderla como devoción. La política para servir a los pueblos, no para servirte tú del cargo. Porque si tú te sirves del cargo, entonces ya pierdes todo lo que tiene que ser una persona de izquierda. Hay que estar comprometido con la gente y con el pueblo, y sobre todo con la verdad y con la justicia. Y cuando está en un cargo público tiene que ser honesto, 100%, porque realmente entiendo la política como los buenos sacerdotes, esos que no piden nada, como realmente los misioneros que se van a África o se van a algún país del tercer mundo y no piden nada, o como las monjas de mi pueblo, que luchan por los abuelos y no piden nada. Esas son las comunistas, esos son los que realmente dan ejemplo, que no piden nunca nada y lo hacen en favor del pueblo y de los ciudadanos. Y por eso entiendo yo eso, y por eso hacemos nosotros toda esta lucha. Y hacía, y espero que lo sigan haciendo, o lo sigamos haciendo entre todos, los scratch, eso de acercarse a las casas de nuestros gobernantes o de nuestros políticos para decirle, mira, cambia, ¿no? Tú que estás en el Parlamento, yo que te he votado, quiero que cambie. Aquello fue, bueno,
inmediatamente lo acusaron de nazi, de terrorista, de no sé qué. Y yo digo, los políticos que nos gobiernan sí pueden venir a nuestra casa, ¿verdad? Echarnos el voto por debajo de la puerta, echarnos votos en el buzón, incluso se pueden colar a la televisión, nos pueden hablar del programa, nos pueden mentir, pueden robar y venir a la cárcel, y yo no puedo ir a tu casa a decirte que cambie. Pues vete a la mierda, porque no voy a hacer. Y es muy importante, decía, desde el 2008-2007 hasta el 2013, realmente han hecho todo lo que les han dado la gana con la apisonadora quitándole al pueblo. El 2014, que dicen ellos que ya se están viendo los brotes verdes, se la habrán comido las cabras porque yo no veo, los brotes verdes, y que se va a recuperar la economía, todo es mentira, de que tenemos por fin 150.000 parados menos. Y yo pregunto, ¿cómo puede haber 150.000 parados menos y haber disminuido la cotización en la seguridad social de los trabajadores? Muy fácil, porque se han ido al extranjero 300.000 y ya no están en el paro aquí, se han ido, ya no restan como que están parados aquí, porque no tienen otra aplicación. ¿Cuántos jóvenes que han terminado sus carreras y que son nuestros cerebros se nos están yendo a Alemania, a Suiza, buscando un trocito de pan por ahí que se les está negando? No hay proceso. Todo es una mentira. Lo que se destruye tarda mucho tiempo en recuperarse, porque ellos tampoco están interesados en que se recupere, porque toda esta crisis, que es una estafa, la han ellos fundamentalmente, o se han sustentado en esta crisis para reforzar realmente todos sus privilegios, para quitarle al pueblo todo lo que tiene. Y por eso yo creo que el 2014 tiene que ser el año del pueblo, no de los brotes verdes, no de la recuperación económica, la recuperación de la dignidad de las personas, la recuperación de la lucha, de la rebeldía, la recuperación de la unidad de la izquierda. Y decía el compañero, las marchas, ¿se imagináis que las marchas a Madrid lleguen miles de personas de los distintos territorios y colapsemos Madrid? Que allí hallamos miles y miles de personas en Madrid y le digamos al gobierno que se acabó el plazo, ya no tenemos más plazo para ti, te tienes que ir porque eres un usurpador, porque no representa al pueblo, porque gobierna para el 100%, porque la economía no es tuya, la economía es del pueblo, la economía del albañil que se sube y levanta un andamio a las 5 de la mañana y se juega la vida, la economía del campesino, del autónomo, del maestro, del profesor, la economía de nuestra persona que cuida a los mayores, la economía del jornalero, la economía del pueblo no es tuya, ni la democracia es tuya, ni las leyes son tuyas, las leyes tienen que ser del pueblo, y cuando el pueblo las haga. Y tenemos que hacer un esfuerzo todos, un esfuerzo todos. Esta marcha puede ser un antes y un después. Esta marcha, pensadlo bien, nadie pensaba en Andalucía cuando las marchas, aquel apoyo social que tuvo. Nadie pensaba que ese barrio de Burgos la gente iba a tener esa aceptación. Cuando los mineros caminaron en busca de Madrid, lo que hace falta es que todo eso entusiasmo, que toda esa rebeldía, que todo ese malestar, que toda esa rabia que tenemos concentrada, porque nos están golpeando en lo más profundo de nuestras almas, que es la dignidad, que es nuestra propia vida, que es el futuro de nuestros hijos, de nuestros mayores, nos están golpeando a todos. Si esto lo ponemos nosotros en pie y levantamos la dignidad y levantamos la rodilla y empezamos a caminar todos juntos, esto lo vamos a cambiar, pero lo vamos a cambiar con vosotros, no importa la edad que tenga, no importa si eres joven o eres mayor, si eres mujer o si eres hombre, lo que hace falta es que tengamos claro 3, 4 cosas fundamentales. Fuera los gobiernos que no representan a los pueblos, fuera los gobiernos de la troika, de los mercados, porque no le votamos a los mercados, le votamos a los gobiernos. ¿Y por qué le escuchan nomás que los mercados? ¿Por qué ha ido, como dice el compañero, el señor Abel Obama, para fotos? ¿Y por qué no va la Merkel y le dice a la Merkel, no pagamos la deuda? 50.000 millones de euros, no la pagamos. Porque todos son iguales. Y porque cuando terminan los gobernantes, cuando terminan su periodo político, se coloca en Endesa, se coloca en gas natural. ¿Cuántos ministros y cuántos presidentes del gobierno tenemos colocados ahí? Por eso no suben el gas y no suben la electricidad, porque son de ellos, porque los mercados son de ellos, porque no representan a los pueblos. ¿Cómo un político ganando 12, 15, 20.000 euros, no sé cuánto gana, por mes o por año puede representar un parado, a una persona que no tenga vivienda, a una persona que tiene que ir
domicilio, lo han cogido todo y se lo han llevado a ellos. El dinero que había antes en el 2007 es el que hay ahora. Y si no, que pongan boca abajo el peñón. Verá cómo están los billetes de 500 que están guardados por ahí. O Suiza, o Andorra, o en los paraísos fiscales. Una vergüenza que haya 14 paraísos fiscales en la Europa, en esa Europa democrática del derecho, 14 paraísos fiscales. Todo esto existe. El pueblo tiene que desmontar todo esto, con la sencillez del pueblo, con la unidad del pueblo. Y yo creo que es muy importante esas marchas de Madrid, porque después de las marchas tendremos que preparar otra gran movilización, hasta que se vayan. Es muy importante, no lo podemos dejar tranquilo, porque si lo dejamos tranquilo nosotros a ellos a nosotros jamás nos van a dejar tranquilos, jamás. Siempre van a intentarlo, y lo van a intentar con toda la dureza del mundo. Fíjate usted de la ley del aborto, el tema, por ejemplo, todo el tema de la reforma laboral, todo el tema de la seguridad, una ley de seguridad ciudadana. ¿Seguridad ciudadana o inseguridad ciudadana? ¿Seguridad ciudadana para qué? ¿Para defender a quién? A los ricos, ¿verdad? A los poderosos, ¿no? Porque no quiere que te acerque al Parlamento, porque no quiere que te acerque al Congreso de Diputados, porque no quiere que te acerque a ninguna parte, porque no quiere que te movilice, porque resulta que habrá que llevar, bueno, el canal en la boca cuando vamos circulando, porque quieren hacer una ley, la ley de esta mordaza, para que el pueblo no se movilice. Ustedes saben que nuestro sindicato tiene 1 millón de euros de multa, chaval, 1 millón de euros. Hemos pagado ya 150.000 euros, tienen asfixiados pagando multas, porque no multa al sindicato, multa a las personas. 300, 400 euros, 500 euros, porque seguimos luchando y seguimos pataleando y seguimos diciendo que no estamos de acuerdo. Y ellos piensan que al sindicato de los trabajadores lo van a parar con eso. Y además, incluso nos han puesto servicios de orden secreto para que vengan a todas nuestras manifestaciones, están en nuestra casa, nos vigilan todos los días, están con nosotros, todos los días, los secretas de la policía, que ya las conocemos a todos quién son, porque incluso también amigos nuestros, evidentemente están todos los días con nosotros, porque ellos piensan que tienen que acabar con este movimiento, porque nosotros estamos siendo ahora mismo un referente para muchos lugares, igual que son otras personas referentes, otros colectivos referentes, pero nosotros en Andalucía sí somos un referente. Y están intentando acabar con nosotros. Pero os digo una cosa, pueden acabar con el sol o con los rayos del sol, pueden acabar con la brisa, pueden acabar con el ojo saliste de las olas del mar, jamás podrán acabar con la lucha justa de los pueblos, cuando hay dignidad, cuando hay coraje y cuando por lo que se pelea es justo. Y nosotros lo vamos a seguir haciendo, con vosotros, con vosotras, con todos juntos vamos a seguir peleando. Y nosotros vamos a intentar por los medios de Andalucía que la columna de la marcha sea una columna importante. Saldremos de Córdoba, seguramente el día 15. No sé la fecha que vaya a salir aquí vosotros de Murcia, pero la marcha de Murcia, que está prácticamente casi en el sur, que la parte de Andalucía, la parte de Extremadura, tendremos que ir al sur a levantarnos realmente contra todas las injusticias. ¡Ánimos, compañeros y compañeras! Yo creo que la lucha nos va a dar lo que las leyes nos quitan, los despachos nos quitan, la calle el Parlamento del Pueblo, la plaza el Parlamento del Pueblo, el otro Parlamento y los otros congresos no le valen al pueblo al 80%. Hagamos posible esa realidad, ese entusiasmo, ese espíritu y esa esperanza, como decía el compañero, que no nos roben la esperanza. La esperanza del pueblo tiene que ser la felicidad, la esperanza del pueblo es el trabajo, la dignidad humana, el trabajo, la dignidad, la vivienda, el derecho a la educación, a la sanidad, a estos derechos universales por los que siempre ha luchado el ser humano y la izquierda. Mucho ánimo y nos vemos en esta gran marcha que concluirá en Madrid. Mucho ánimo.